Mi nombre es Álvaro Mendieta, aunque en el mundo del que vengo, el único que conocí durante casi 20 años, todos me llamaban El Sombra. Tengo 62 años. De esos, los últimos 28 los he pasado encerrado, mirando cómo el mundo sigue girando a través de una rendija de acero y concreto de 15 centímetros de ancho. Cumplo 3 cadenas perpetuas consecutivas en la penitenciaría de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. La Alcatraz de las Rocosas. Me extraditaron en el 95 en un avión de la DEA, encadenado de pies y manos, como un animal de trofeo. Fui uno de los jefes de seguridad del cartel de Medellín, parte del círculo más íntimo de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un círculo tan cerrado que el aire se viciaba de paranoia y traición. He visto más dinero del que un banco central puede imprimir. Habitaciones enteras repletas de fajos de dólares con moho porque no daba tiempo a contarlos. Y he visto más muerte de la que cabe en el infierno. Cuerpos disueltos en ácido. Hombres arrojados vivos desde avionetas sobre la selva. Y hoy, desde esta tumba de hormigón, donde mi única compañía es el eco de mis propios pensamientos y el zumbido de la luz fluorescente que nunca se apaga, he decidido contar la verdad. No la que leyeron en los libros o vieron en las series de Netflix. Esas, porque todo lo que creen saber sobre la caída del patrón es una mentira monumental. Una farsa bien orquestada para proteger a los verdaderos monstruos. A Pablo no lo vendió un enemigo. Ni la DEA, ni el bloque de búsqueda, ni siquiera los Pepes. Esas fueron solo las herramientas. Los perros de caza rabiosos que soltaron para hacer el trabajo sucio. La mano y su primera gran traición, la que desató el apocalipsis y sentenció a Pablo a una muerte solitaria y humillante, fue entregarle en bandeja de plata al hombre que Pablo más amaba y necesitaba en este mundo. Su otro primo, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero. La historia oficial dice que Gustavo murió en un tiroteo. Mentira. Fue una ejecución a sangre fría, facilitada por la envidia de su propio primo. Esa muerte fue el inicio del fin, la primera pieza del dominó en una traición familiar que acabaría con el imperio más poderoso que ha visto el narcotráfico. Y yo lo sé, porque yo estaba allí. Yo lo vi todo. Yo fui la sombra que presenció cómo Caín mataba a Abel. Seguramente se preguntarán cómo un pelado de Envigado, un muchacho flaco que soñaba con ser mecánico y tener su propio taller, termina siendo la sombra de un monstruo y el testigo silencioso de una traición de proporciones bíblicas. La respuesta es más simple y triste de lo que imaginan, parcero. No fue la codicia, no fue la ambición de poder. Fue la desesperación, ese animal acorralado que todos llevamos dentro. Mi viejo, Abelardo Mendieta, era un hombre honrado, de esos que ya no existen. Se partía el lomo de 6 de la mañana a 6 de la tarde en una fábrica textil de Itaguí, por un sueldo miserable. Llegaba a casa con el olor a químico pegado a la ropa y las manos agrietadas, pero siempre con una sonrisa. Él me enseñó a trabajar, a hacer derecho. Pero el mundo no es para la gente derecha. Un día empezó a toser, una tos seca, de perro, que no lo dejaba dormir. Primero pensamos que era un resfriado, pero la tos se convirtió en ahogo y el ahogo en esputos de sangre. Cáncer de pulmón. El doctor lo dijo con esa frialdad que tienen los que anuncian la muerte todos los días. Los tratamientos, las medicinas, las radiaciones. Todo costaba un ojo de la cara, una fortuna que nunca habíamos visto junta. La plata no alcanzaba. Vendimos lo poco que teníamos. Y luego hicimos lo peor que se puede hacer. Nos endeudamos con los gota a gota. Esos tiburones de barrio que te prestan dinero rápido y te cobran intereses con la vida.
La deuda creció como un tumor. Una noche, reventaron la puerta de nuestra casa. Eran dos tipos. Olían a bazuco y a muerte barata. Uno le puso un fierro, un revólver oxidado, en la sien a mi mamá mientras ella intentaba proteger a mi viejo, que se ahogaba en su propia flema en la cama. El otro me agarró del cuello y me estrelló contra la pared. «Tiene 24 horas, pelado», me siseó al oído. «¿24 horas para aparecer con la plata? ¿O venimos a recoger los cuerpos de sus viejos?» Yo tenía 19 años. El mundo se me vino encima. Me sentía impotente, inútil. ¿Qué podía hacer? ¿Robar un banco? ¿Matar a alguien? Esa misma noche salí a caminar sin rumbo, con las tripas hechas un nudo. Un conocido del barrio, un tipo llamado El Flaco, que ya camellaba para la oficina, me vio con la cara descompuesta en una tienda de la esquina. «¿Qué le pasa, Alvarito? ¿Vio al diablo?», me preguntó. Le conté todo, con la voz quebrada. Él no mostró compasión. Se rió. Una risa corta, seca. «Eso no es plata, pelado», me dijo, mientras encendía un cigarrillo. «El patrón ayuda a su gente. Hágale una vuelta y soluciona eso y mucho más». No preguntó si quería. Dio por hecho que lo haría. La vuelta era sencilla en apariencia. Llevar un Renault 4 destartalado, con una caleta llena de fusiles AK-47 y granadas en las puertas. Desde una finca en Río Negro hasta un apartamento en el Poblado. No tuve que preguntar para quién. En el Medellín de los años 80, solo había un nombre que importaba. Un nombre que se susurraba con una mezcla de miedo y devoción. Lo hice. El corazón me latía en la garganta tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Cada retén de la policía, cada tombo que me miraba, era una sentencia de muerte. Apreté el volante con las manos sudorosas durante una hora que pareció un siglo, imaginando el tiroteo, la cárcel, la cara de mis padres. Pero entregué el encargo. Al día siguiente, el Flaco me dio un fajo de billetes tan grueso que no me cabía en el bolsillo. Pagué la deuda a los gota a gota. Les tiré el dinero en la cara. Luego fui a la farmacia y compré todas las medicinas para mi viejo, las más caras, las que antes eran inalcanzables. Por primera vez en meses, mi familia durmió tranquila. Y yo no pegué el ojo en toda la noche. Había cruzado una línea invisible. No había vuelta atrás. Una semana después, me llamaron para otra vuelta, y luego otra. Ya no lo hacía por desesperación. Lo hacía porque descubrí algo aterrador sobre mí mismo. Era bueno en ello. Era frío, observador, metódico, silencioso. No hacía preguntas, solo obedecía. Y en ese mundo, esa era la cualidad más valiosa. Mi viejo murió 6 meses después, pero murió en una cama digna, sin dolores y sin deudas. Y yo, su hijo, ya era una pieza más en la maquinaria de la muerte. Empecé como un simple mandadero, pero mi silencio y mi eficacia me hicieron escalar. Me gané el apodo de El Sombra, porque aparecía y desaparecía sin hacer ruido, como un fantasma. Y entonces llegó la prueba final. El bautismo de fuego y sangre que me catapultó al círculo cercano del diablo, una misión que helaría la sangre de un verdugo. La orden llegó directamente de la boca de Dandeni Muñoz Mosquera, la Kika, aunque el que me la transmitió fue El Arete. En ese entonces, la Kika era uno de los sicarios favoritos de Pablo, un muchacho con cara de niño y alma de demonio. La misión era en Bogotá. Un juez, un tipo incorruptible y testarudo llamado Hernando Navas, estaba a punto de firmar la orden de extradición contra varios miembros de la cúpula, incluidos los hermanos Ochoa. La orden era clara, había que callarlo.
Pero Pablo estaba cansado de los métodos ruidosos. Una ráfaga de mini Uzi desde una moto en movimiento era efectiva, pero generaba mucho escándalo, mucha prensa. Esta vez quería enviar un mensaje diferente, uno más sutil, más psicológico y, por tanto, más terrorífico. Quería que pareciera un suicidio, un mensaje para todos los demás jueces. La presión de enfrentarnos es tan grande que preferirán matarse. Nos dieron un expediente completo. La inteligencia era impecable. El juez vivía en un edificio de apartamentos de lujo en el norte de Bogotá, en un piso 12. Tenía 2 escoltas del DAS asignados, 2 veteranos que no se le despegaban ni para ir al baño. Mi tarea era infiltrarme, neutralizar a los escoltas sin usar armas de fuego para no dejar rastro, y hacer que el juez saltara por el balcón. Me dieron... El repartidor era siempre el mismo muchacho asustado en una motoneta. Ese era nuestro punto débil. La noche de la operación, interceptamos al repartidor a un par de cuadras del edificio. Sin violencia innecesaria. Lo metimos en una camioneta, le mostramos una foto en primer plano de su madre saliendo de la iglesia y un fajo de billetes. Entendió el mensaje. Se orinó en los pantalones, pero entendió. Me puse su uniforme, su casco, y cogí la bolsa con los pedidos de comida, a los que nuestro químico les había añadido una dosis masiva de Rohypnol. Llegué al edificio. El portero me dejó pasar sin mirarme. Subí en el ascensor, sintiendo el peso de la pistola en mi tobillo. Toqué el timbre. Uno de los escoltas abrió. Un tipo grande, con cara de bulldog. Me miró de arriba abajo con desconfianza. Le tendí la comida. «Son 50,000 pesos, jefe», dije, imitando el acento rolo, cantadito. El tipo cogió la bolsa, me pagó y cerró la puerta en mi cara. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esperamos 45 minutos en la camioneta, al otro lado de la calle. 45 minutos que parecieron una eternidad. Cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que algo saliera mal. Finalmente, subimos. Usé un juego de ganzúas para abrir la cerradura de doble seguridad. Una habilidad que aprendí en las calles de Envigado para sobrevivir. La puerta se abrió sin un solo ruido. Entramos como sombras. El apartamento estaba en un silencio denso. En la sala, los 2 escoltas roncaban en el sofá, con los platos de arroz chino a medio comer sobre la mesa de centro. Sus pistolas Jericho estaban en las sobaqueras, al alcance de la mano. Los desarmamos con cuidado. El juez estaba en su estudio, de espaldas a la puerta, leyendo unos papeles bajo la luz de una lámpara. Cuando me vio reflejado en el cristal de la ventana, se giró de golpe. Su rostro, el de un hombre digno y sereno, se convirtió en una máscara de pavor. No grité. No lo amenacé. La violencia física era innecesaria. Simplemente cerré la puerta del estudio y me senté en la silla frente a su escritorio. Mis hombres se quedaron fuera, vigilando. «Doctor Navas», le dije con la voz más calmada y neutra que pude encontrar. «Usted es un hombre inteligente. Sabe quiénes somos y por qué estamos aquí. Así que le ofrezco 2 opciones, solo 2. Puede colaborar y su familia vivirá. Su esposa, su hija que estudia música en Viena, su hijo que juega fútbol en el equipo de la universidad, sabemos dónde están todos. O puede resistirse, gritar, hacer el papel de héroe y los encontraremos donde quiera que estén. Y les haremos cosas que ni usted ni yo queremos imaginar». El hombre, un señor de unos 60 años, un roble que había resistido presiones y sobornos, se quebró. No gritó. Se desinfló. Lloró en silencio, con lágrimas gruesas rodando por sus mejillas. Le dictamos una nota de suicidio.
Una carta bien elaborada donde confesaba deudas de juego, una amante, una depresión profunda que lo llevaba a tomar esa trágica decisión. Su mano temblaba tanto que la caligrafía era casi ilegible, pero serviría. Luego, lo acompañamos al balcón. La noche de Bogotá era fría, un mar de luces indiferentes. No lo empujé, no hubo forcejeo. Simplemente me quedé a su lado, mirando el vacío. Él miró hacia abajo, luego me miró a mí. En sus ojos no vi odio, solo una infinita tristeza. Es por su familia, doctor, le susurré. Él cerró los ojos, respiró hondo y dio un paso al frente. El sonido sordo de su cuerpo al chocar contra el pavimento 12 pisos más abajo es un eco que nunca, jamás me ha abandonado. Salimos del edificio tan silenciosamente como entramos. Al día siguiente, los periódicos hablaron del trágico suicidio del respetado juez Hernando Navas, una víctima más del estrés y la presión. Cuando regresé a Medellín, me llevaron directamente a la hacienda Nápoles. Pablo estaba sentado junto a la piscina, rodeado de mujeres y sicarios. Gustavo Gaviria estaba a su lado, revisando unos papeles. Me hicieron esperar 1 hora. Finalmente, Pablo me llamó. Se levantó y caminó hacia mí. No dijo mucho. Solo me miró fijamente, con esos ojos penetrantes que parecían leerte el alma, tus miedos, tus secretos. Buen trabajo, Sombra, dijo, y me dio una palmada en el hombro que casi me tumba. De ahora en adelante, usted camella conmigo, directamente. Ese día dejé de ser un sicario más. Me convertí en parte de su guardia pretoriana, uno de los pocos que podía acercarse a él sin ser revisado. Y fue en esa posición privilegiada, en el corazón del imperio, donde empecé a ver las grietas, las fisuras de envidia y ambición que, como un cáncer, estaban carcomiendo la estructura desde adentro. La lealtad en el cartel de Medellín era un mito, una palabra bonita para los discursos. En realidad, era un pacto basado en 2 pilares, el miedo y el dinero. Mientras Pablo fuera el que más plata repartía y el que más miedo infundía, todos eran leales hasta la muerte. Pero la estructura de poder real no era una pirámide con Pablo en la cúspide. Era más como un sistema solar. Pablo era el sol, incandescente, impredecible, la fuente de toda la gravedad y de toda la vida. Pero los planetas que giraban a su alrededor tenían sus propias lunas, sus propias atmósferas tóxicas, sus propias y silenciosas ambiciones. El planeta más grande, Júpiter, el más cercano al Sol, era Gustavo Gaviria. Era el cerebro financiero, el polo a tierra de Pablo. Donde Pablo era impulsivo, visceral, un volcán en erupción, Gustavo era frío, analítico, un genio calculador. Eran 2 caras de la misma moneda, y se complementaban a la perfección. Pablo era el rey, pero Gustavo era el poder detrás del trono, el que hacía que el imperio funcionara con la precisión de un reloj suizo. Pero había otros cuerpos celestes en esa órbita, y uno de ellos, un planeta enano pero venenoso, era Carlos Henao Vallejo. Era primo de Pablo también, por parte de su madre, pero siempre vivió a la sombra de Gustavo. Carlos era un tipo resentido, carcomido por una envidia que supuraba por cada poro. De cara a Pablo, era el más lambón de todos. Se reía de sus chistes malos, le celebraba sus ocurrencias más crueles, le asentía a todo. Pero cuando pensaba que nadie lo veía, su mirada se transformaba. Era puro veneno, una mezcla de odio y cálculo. La primera vez que lo vi claro como el agua fue durante una reunión de alto nivel en Nápoles. Estaban discutiendo sobre la guerra total contra el gobierno después del asesinato de Luis Carlos Galán.
Pablo, como siempre, estaba fuera de sí. Quería responder con bombas, con más sangre. Hay que poner a ese hijueputa gobierno de rodillas, así tengamos que volar Bogotá entera, gritaba, con la cara roja de furia. Gustavo, más pragmático, intentaba calmarlo. Pablo, parcero, cálmese. La guerra nos está desangrando. Estamos perdiendo rutas. Los gringos nos están respirando en la nuca. La gente en la calle está asustada. Hay que negociar, buscar una salida. Mientras ellos discutían, yo estaba de pie junto a la puerta. Mi trabajo era ser invisible y ver todo. Y vi a Carlos. Estaba sentado en un rincón, en silencio, sin participar en la discusión. Pero sus ojos, pequeños y brillantes como los de una rata, iban de Pablo a Gustavo. Y en ellos no había lealtad. Había cálculo. Estaba midiendo la situación, sopesando quién era el más fuerte, a quién le convenía más arrimarse. Estaba evaluando las debilidades de ambos. En ese momento entendí que el verdadero peligro para Pablo no era el presidente Gaviria, ni la DEA, ni el cartel de Cali. El verdadero cáncer estaba adentro, en la misma sala, compartiendo su misma sangre y respirando su mismo aire. La envidia de Carlos hacia Gustavo era palpable. Casi se podía tocar. Gustavo era el heredero natural, el hombre que tomaría las riendas si algo le pasaba a Pablo. Era respetado por su inteligencia. Carlos, en cambio, solo era temido por su crueldad y su cercanía al patrón. Era un segundón, un cortesano, y esa realidad lo carcomía por dentro. Lo vi en cómo trataba a los subalternos, con una arrogancia desmedida, humillándolos por placer, como si necesitara demostrar constantemente su poder. Lo vi en cómo malgastaba el dinero en lujos extravagantes, en carros de oro y fiestas decadentes, mientras Gustavo lo reinvertía discretamente en propiedades, en negocios legales, construyendo un futuro. Carlos representaba la decadencia del cartel, Gustavo, su cerebro y su visión. Y yo estaba en medio. La sombra silenciosa que escuchaba las conversaciones que no debía, que veía las miradas que se cruzaban y que entendía que en ese juego de tronos, la sangre no garantizaba nada. Mi ascenso fue rápido, casi vertical. Me convertí en el hombre de confianza para las misiones más delicadas, las vueltas, que requerían más cerebro que músculo. No las de sicariato puro y duro. Para eso tenían a bestias como la Kika, Popeye o Tyson, muchachos que mataban por placer. Mis trabajos eran de inteligencia, de contrainteligencia, de asegurar la lealtad y de castigar la traición de una forma que sirviera de ejemplo. Fui yo quien descubrió que uno de sus contadores principales en Miami, un tipo que se creía muy listo, estaba desviando fondos para el cartel de Cali. Los Rodríguez Orejuela le habían ofrecido el doble y protección. Lo rastreamos durante un mes. Viajé a Miami con un pasaporte falso. Lo estudié. Lo secuestramos a la salida de un restaurante en South Beach sin un solo disparo. Lo sedamos y lo metimos en el compartimento de carga de una avioneta Cessna que usábamos para traer la plata. Aterrizamos en una pista clandestina en el Urabá antioqueño. Pablo habló con él personalmente durante 2 horas en el sótano de una finca. Yo estaba en la puerta. No oí gritos, solo la voz calmada de Pablo y los sollozos del contador. Cuando Pablo salió, se estaba limpiando las manos con un trapo. «Solucionado», dijo. Nunca más se supo del contador, ni de su familia. Fui yo quien organizó la logística y la seguridad para la entrega de $10 millones en efectivo al movimiento 19 de abril, el M-19, para que se tomaran el Palacio de Justicia y quemaran todos los expedientes de los extraditables. Vi a los comandantes guerrilleros, a esos supuestos revolucionarios,
contar los fajos de billetes con los ojos desorbitados, vendiendo su ideología y a sus muertos por un puñado de dólares manchados de sangre y cocaína. Fue uno de los actos más cínicos que he presenciado. Fui yo quien tuvo que limpiar el desastre cuando dos de nuestros pilotos, dos muchachos gringos de Luisiana que se creían vaqueros, fueron capturados por la DEA y decidieron empezar a hablar. Pablo no quería matarlos. Eso habría confirmado sus historias. Me dio una orden más cruel, más efectiva. Viajé a Florida, encontré a sus familias, a la esposa y los dos hijos pequeños de uno, a la madre anciana del otro. No les hicimos daño. Solo les tomamos unas fotos durante un par de días. Fotos en el supermercado, en el parque, saliendo del colegio. Se las enviamos a los pilotos en su prisión federal, sin ninguna nota. El mensaje era inequívoco. Se retractaron de todos sus testimonios al día siguiente, alegando que la DEA los había presionado. Mi vida era una vorágine de paranoia y adrenalina. Dormía con una pistola Beretta bajo la almohada y un fusil Galil junto a la cama. Cambiaba de apartamento de seguridad cada 2 semanas. No confiaba en nadie, ni siquiera en mi propia sombra. Veía la riqueza más obscena que puedan imaginar. Caletas con cientos de millones de dólares enterradas en el suelo de fincas, dinero que se pudría por la humedad, fiestas en islas privadas en el Caribe con reinas de belleza, políticos y estrellas de fútbol, zoológicos personales con hipopótamos, jirafas y rinocerontes. Y al día siguiente, veía el horror más absoluto. Los cuerpos desmembrados que dejaban nuestros enemigos, el olor a pólvora y carne quemada después de un carro bomba, el llanto de las viudas y los huérfanos de nuestros propios hombres. Me convertí en un autómata, un fantasma que ejecutaba órdenes sin cuestionar, porque cuestionar era una sentencia de muerte. Pero en el fondo, muy en el fondo, la imagen del juez Navas dando ese último paso hacia el vacío nunca me abandonó. Y la mirada calculadora y reptiliana de Carlos Henao se convirtió en una advertencia constante en mi mente. La lealtad, me di cuenta, era la mentira más grande de todas. Y la traición más peligrosa es la que se cocina a fuego lento, en tu propia mesa, por alguien que te llama primo. Y el plato principal de esa traición, el que envenenaría todo, se sirvió el 11 de agosto de 1992. Ese día marcó el principio del fin del cartel de Medellín. La historia oficial, la que repiten los periodistas y los libros, cuenta que Gustavo Gaviria, el número 2 y cerebro financiero de la organización, murió en un intenso tiroteo con el cuerpo élite de la policía en su apartamento de Medellín. Es una mentira podrida. No hubo ningún tiroteo. Fue una ejecución. Y fue posible gracias a una sola llamada telefónica, a una sola palabra susurrada al oído correcto. Llevábamos semanas moviéndonos como ratas en una alcantarilla. La presión del bloque de búsqueda y de los Pepes era asfixiante. Nos cazaban día y noche. Gustavo, siempre más cauteloso y menos impulsivo que Pablo, había decidido esconderse en un apartamento de seguridad en el barrio Laureles. Un lugar que supuestamente era inconseguible. Solo 5 personas en el mundo sabían esa ubicación exacta. Pablo, yo, sus 2 escoltas más leales y de mayor confianza, y su primo, Carlos Henao. La tarde del 11 de agosto, yo estaba con Pablo en otra caleta, al otro lado de la ciudad. Estábamos planeando una nueva ofensiva de bombas para obligar al gobierno a negociar. Alrededor de las 6 de la tarde, Pablo intentó llamar a Gustavo por su radio encriptado, que tenía un sistema de comunicación punto a punto. No hubo respuesta. Solo estática. Intentó de nuevo. Silencio.
La cara de Pablo se transformó. La preocupación dio paso a una ira fría, a un mal presentimiento que se podía palpar en el aire. «Sombra, vaya usted», me ordenó, con la voz seca. «Vea qué carajos pasa. Vaya solo y con cuidado. No se confíe de nadie». Me moví rápido, sintiendo un nudo en el estómago. Dejé mi carro a varias cuadras y me acerqué a pie, usando las sombras, como siempre. El edificio parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. No había señales de la policía, ni carros, ni cintas amarillas. Pero algo no cuadraba. Una sensación helada me recorrió la espalda. Subí por las escaleras de emergencia, no por el ascensor, con la pistola en la mano. Llegué al piso de Gustavo. La puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta suavemente y entré. La escena era macabra, sacada de una película de terror. Los dos escoltas estaban en la sala, muertos, cada uno con un solo tiro preciso en la nuca, ejecutados. No hubo lucha, no hubo defensa. Los habían sorprendido. En el estudio estaba Gustavo. Yacía en el suelo, junto a su escritorio, en un charco de sangre que ya empezaba a coagularse. También tenía un tiro en la cabeza, a quemarropa. Sobre el escritorio, su radio encriptado estaba destrozado a balazos. Lo habían silenciado para que no pudiera pedir ayuda o dar la alarma. Y junto a su cuerpo, en el suelo, había un pequeño detalle que la policía olvidó mencionar en su informe oficial. Una colilla de cigarrillo. Una marca que yo conocía muy, muy bien. Cigarrillos piel roja sin filtro. Gustavo no fumaba. Pablo odiaba el cigarrillo. Pero Carlos Henao no se sacaba un piel roja de la boca en todo el día. Los fumaba como si se fuera a acabar el mundo. En ese instante, todo encajó como las piezas de un rompecabezas infernal. La llamada que no llegó, la ejecución limpia y silenciosa, la colilla. Carlos había estado allí, o había llevado a los asesinos directamente a su primo. No fue la policía. O al menos, no la policía oficial en una operación legal. Fueron hombres del bloque de búsqueda, sí, pero actuando fuera de los registros, como un escuadrón de la muerte, pagados por una fuente externa. ¿Quién? Los hermanos Castaño, jefes de las autodefensas, que ya estaban formando lo que luego se conocería como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Y Carlos Henao era su contacto dentro del cartel. Había vendido a su propio primo para quitarse de en medio a su único rival por el poder y, probablemente, para comprar su propia seguridad con los peores enemigos de Pablo. Salí de allí como un fantasma, con el sabor a vómito en la garganta. Cuando llegué a la caleta y le conté a Pablo, vi algo que nunca había visto en él y que nunca volvería a ver. Se rompió. No gritó, no maldijo, no rompió nada. Se sentó en una silla, hundió la cara entre las manos y lloró. Lloró en silencio, con el cuerpo sacudido por los sollozos, como un niño perdido. Lloró por su primo, su hermano, su socio, su única conexión con la realidad y la cordura. Pero después del dolor, vino una furia que nunca antes le había conocido. Una furia apocalíptica, de tierra quemada. La muerte de Gustavo no solo decapitó la parte financiera e inteligente del cartel, desató al monstruo que Pablo llevaba dentro, sin frenos, sin consejeros, sin nadie que le dijera no. La guerra se volvió total, demencial. Ya no se trataba de luchar contra la extradición. Se trataba de quemar el mundo entero por venganza. Y yo, que conocía la verdad, que había visto la colilla, me convertí en el hombre más peligroso del cartel. Porque sabía quién era el Judas. Y Judas, ahora más cercano que nunca a un Pablo ciego de dolor,
sabía que yo lo sabía. Empezó una partida de ajedrez mortal entre nosotros dos, y yo era la pieza que él necesitaba sacar del tablero a cualquier costo. El año que siguió a la muerte de Gustavo fue un descenso colectivo a los infiernos. Medellín se convirtió en un campo de batalla urbano. Los carros bomba explotaban casi a diario. En centros comerciales, frente a librerías, en barrios residenciales. Mataban a civiles inocentes, a niños que salían del colegio, a ancianos que tomaban el sol en un parque. La violencia se volvió indiscriminada, nihilista. Pablo, sin el contrapeso de Gustavo, perdió toda perspectiva. Estaba rodeado de sicarios jóvenes y sedientos de sangre, muchachos como Mugre o Tyson, que le decían a todo que sí, que competían por ver quién era más sanguinario para ganarse su favor. Y en medio de ese círculo de aduladores y asesinos, Carlos Henao, el traidor, se posicionó hábilmente. Se convirtió en el consejero más cercano de un Pablo devastado, llenándole la cabeza de veneno, susurrándole al oído, alimentando su paranoia. Fue la policía, patrón, le decía. Fueron los de Cali los que les pagaron. Hay que darles más duro, que sientan el rigor. Y mientras tanto, seguía pasando información detallada a los Pepes y al Bloleque de búsqueda. Uno a uno, los hombres leales a Pablo, los de la vieja guardia, empezaron a caer de formas sospechosas. Abogados, contadores, jefes militares. Cada captura, cada asesinato, era celebrado por la prensa como una victoria del Estado. Pero yo sabía la verdad. Eran operaciones quirúrgicas, de una precisión imposible sin información desde adentro. Yo me volví cada vez más paranoico. Sentía la mirada de Carlos en mi nuca constantemente. En las reuniones, evitaba mi mirada, pero yo sentía su odio. Sabía que yo era un cabo suelto, el único testigo de su traición original, el único que podía desenmascararlo frente a Pablo. Intenté advertirle al patrón en un par de ocasiones. Patrón, tenga cuidado con Carlos. No es de fiar, le dije una vez con la mayor sutileza posible. Pablo me miró con furia. Carlos es mi sangre, Sombra. Es familia. Deje de ser sapo y de meter cizaña, me espetó. Estaba ciego de dolor y se aferraba a la única familia que creía que le quedaba. El punto de no retorno para mí. La línea que ni siquiera un monstruo como yo estaba dispuesto a cruzar. Llegó en mayo de 1993. La guerra estaba en su punto más álgido y demencial. Una tarde, Carlos me citó en el parqueadero subterráneo de un centro comercial. Me entregó un maletín pesado. El patrón quiere que le hagas un favor a la ciudad, dijo con una sonrisa cínica que le deformaba la cara. Hay que poner esto en el parqueadero del colegio alemán a la hora de la salida de los niños, a las 3 de la tarde. Abrí el maletín. Estaba lleno de dinamita plástica, conectado a un temporizador. 100 kilos de explosivo, suficiente para volar el edificio entero. Miré a Carlos, buscando una señal de que era una broma macabra. Su cara era inexpresiva. Son los hijos de los ricos, de los industriales y los políticos que nos quieren joder, añadió, como si eso lo justificara todo. Sentí que el estómago se me revolvía, un asco físico, agrio. Yo era un asesino, un criminal. Mis manos estaban manchadas con la sangre de docenas de personas. Pero había límites. Había cruzado muchas líneas rojas, pero esa, la de matar niños a propósito, a sangre fría, para sembrar terror, no podía cruzarla. Yo tenía una hija pequeña, Sofía, a la que apenas veía. La tenía escondida con mi mujer en Venezuela. Pensé en ella, pensé en su risa, en sus manos pequeñas, y por primera vez en muchos años, dije que no. No voy a hacer eso, le dije a Carlos con la voz firme.
Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una máscara de ira fría. No es una pregunta, Sombra. Es una orden del patrón. Mentía. Sabía que era una idea suya, una forma de probarme o de deshacerse de mí. Dile al patrón que se vaya a la mierda, respondí. Dejé el maletín en el suelo, me di la vuelta y me fui, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Sabía lo que eso significaba. En el mundo del cartel, la desobediencia se paga con la muerte. No solo la tuya, sino la de toda tu familia. En ese instante, me había convertido en un hombre muerto que caminaba. A partir de ese momento, mi única misión fue sobrevivir y sacar a mi familia del país antes de que me encontraran. La cacería había comenzado. Pero ahora no solo me cazaba el gobierno y los Pepes. Ahora también me cazaba el propio cartel al que le había entregado mi vida. Tenía una caleta de dinero, unos $2 millones que había ahorrado durante años, enterrados en barriles de plástico en una pequeña finca cafetera. El dinero para un día como este. Mi plan era simple, pero casi imposible. Llegar a la frontera con Venezuela por Cúcuta, cruzar por una de las trochas que controlábamos y reunirme con mi mujer y mi hija en Caracas, para luego desaparecer en Brasil o Argentina. Era un plan desesperado. Carlos Henao y por extensión los Pepes y el bloque de búsqueda tenían ojos y oídos en todas partes, desde el policía de la esquina hasta el campesino más humilde. Durante 3 semanas viví como una rata. Me movía solo de noche. Dormía en pensiones de mala muerte en pueblos olvidados. Comía lo que podía. Perdí 20 kilos. La barba me creció. Mi cara era la de un fantasma, la de un animal acosado. Cada sirena de policía, cada moto que pasaba demasiado cerca, me hacía saltar el corazón. Sabía que Carlos había puesto un precio muy alto a mi cabeza. Para el cartel, yo era un desertor y un traidor. Para los Pepes, era un objetivo de alto valor, uno de los últimos hombres del círculo íntimo. Para el gobierno, era uno de los criminales más buscados de Colombia. No tenía a dónde ir. No tenía a quién acudir. Mi único contacto era un viejo contrabandista en Cúcuta, un tipo llamado Benito, a quien yo le había salvado la vida años atrás. Logré comunicarme con él usando un teléfono público en un pueblo perdido, usando un código que habíamos establecido. Me dijo que me esperaría en 2 días en un almacén abandonado cerca del río Táchira. Era mi única oportunidad. Emprendí el viaje de Medellín a Cúcuta en la parte de atrás de un viejo camión de carga, escondido entre bultos de papa que apestaban a tierra húmeda. El viaje fue una tortura de 18 horas, con el cuerpo entumecido y la mente en alerta máxima. Cada retén del ejército era un infarto. En uno de ellos, un soldado joven, casi un niño, metió su fusil entre los bultos y la punta del cañón me rozó la cara. Contuve la respiración. Nos dejó pasar. Logré llegar a Cúcuta al anochecer. Llegué al almacén. Estaba oscuro, silencioso. El olor a óxido y a moho llenaba el aire. Entré con la pistola en la mano, el corazón en la garganta. «¿Benito?», llamé en voz baja. Silencio. Y de repente, las luces se encendieron. Unas luces cegadoras de reflectores de alta potencia me dejaron ciego. Estaba rodeado. No eran tombos colombianos, eran gringos, agentes de la DEA, altos, rubios, armados hasta los dientes con sus chalecos, sus cascos, apuntándome con sus fusiles M16 con miras láser. Y junto a ellos, oficiales del bloque de búsqueda. No tuve tiempo ni de levantar el arma. «Drop the gun, asshole», me gritó uno de los gringos. Dejé caer la pistola. Me tiraron al suelo.
Me pusieron las esposas tan apretadas que sentí que me rompían las muñecas. Mientras me sacaban de allí, vi a mi contacto, Benito, en un rincón, temblando, con la cara llena de lágrimas y culpa. Le habían pagado o habían amenazado a su familia. Daba igual. Y entonces vi a la persona que orquestó todo. Apoyado en un jeep, iluminado por los faros, fumando un piel roja, estaba un enlace de la CIA que trabajaba con los Pepes. Y a su lado, sonriendo, con la expresión satisfecha de un cazador que exhibe su presa, estaba Carlos Henao. No se acercó. Solo me miró desde la distancia, con una expresión de triunfo absoluto. Había matado 2 pájaros de un tiro. Se deshacía de mí, el único testigo de su traición original, y se apuntaba a una victoria ante sus nuevos socios, entregando a uno de los hombres de confianza de Pablo. Fui una ofrenda, un sacrificio para sellar su pacto con el diablo. Me metieron en un helicóptero Black Hawk. Mientras nos elevábamos sobre Cúcuta, vi a Carlos subirse a su propio carro y desaparecer en la noche. En ese momento entendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado. No me llevaron a una cárcel colombiana. Me llevaron directamente a una base de la DEA y, en menos de 24 horas, estaba en un avión Hércules C-130, rumbo a Estados Unidos. Fui extraditado de facto, sin juicio, sin abogado, sin nada. Me convirtió. No veo el sol, solo una franja de cielo a través de una ventana que es más una ranura de concreto. 23 horas al día de encierro solitario. 1 hora en una jaula al aire libre, solo, viendo el mismo trozo de cielo. Mi contacto humano se limita a la mano de un guardia que me pasa la bandeja de comida por una rendija de la puerta de acero. He perdido la cuenta de los años, de los meses. El tiempo aquí no pasa, se pudre. Mi mujer y mi hija, las perdí. Se cansaron de esperar a un fantasma. Durante los primeros años me escribían, pero ¿qué podía decirles yo? Con la ayuda de un abogado, logré hacerles llegar parte del dinero que me quedaba. No he vuelto a saber de ellas. Espero que hayan podido rehacer sus vidas, lejos de toda esta mierda, que mi hija haya olvidado mi cara. Carlos Henao nunca pagó por sus crímenes. La versión oficial es que desapareció a finales del 93, supuestamente una víctima más de los Pepes. Otra mentira. Lo supe por un narco de Cali que estuvo aquí un tiempo. Carlos negoció con los Castaño y con la CIA. Les dio a Pablo a cambio de una nueva vida. Se sometió a cirugía plástica en Brasil y se fue a vivir a Europa con una nueva identidad y decenas de millones de dólares. Murió de viejo, de un infarto, en una cama caliente en algún lugar de España, como un respetable hombre de negocios. ¿Y Pablo? Pablo cayó el 2 de diciembre de 1993, exactamente como Carlos y sus socios lo planearon. Lo fueron cercando, eliminando a toda su gente, cortándole todas las vías de escape, usando la información precisa que Carlos les proveía. La llamada que hizo a su hijo y que permitió rastrearlo no fue un error de un hombre desesperado. Fue el último recurso de un hombre que sabía que ya no tenía a nadie, que todos a su alrededor lo habían traicionado o estaban muertos. Murió solo, gordo y descalzo en un tejado, acribillado como un perro. Y el mundo celebró la caída de un monstruo, sin saber que el monstruo que lo había derribado era aún peor, porque se escondía tras una máscara de lealtad familiar. ¿Por qué hablo ahora, después de tanto silencio? No es por redención. Para gente como yo no hay perdón, ni en el cielo ni en la tierra, y no lo busco. Tampoco es por venganza. La venganza es un lujo para los vivos, y yo estoy muerto hace mucho tiempo. Hablo porque el silencio me está matando más rápido que la condena. Hablo porque la verdad merece ser contada, aunque sea desde el fondo de una tumba,
por la voz de un fantasma. Hablo para que sepan que la historia que les cuentan, la historia oficial, siempre está escrita por los ganadores. Y en esta guerra, los ganadores no fueron los buenos. Simplemente fueron los traidores más inteligentes y despiadados. Estoy aquí, en esta caja de hormigón, a miles de kilómetros de mi tierra. Mi vida se acabó. Pero antes de que el silencio me trague por completo, tenía que escupir este veneno. No para que me perdonen, insisto, sino para que ustedes, los que están ahí fuera, sepan que los monstruos que temen, los que salen en las noticias con apodos pintorescos, a menudo son solo marionetas. Los verdaderos titiriteros, los verdaderos demonios, visten trajes caros, se sientan en juntas directivas de bancos, dirigen agencias de inteligencia y nunca, jamás, se ensucian las manos. Así que si alguna vez esa vida de dinero fácil, de poder y de respeto a punta de pistola les parece atractiva, si alguna vez sienten esa tentación, recuerden mis palabras desde esta celda. Recuerden a Álvaro Mendieta, el Sombra. Recuerden que en ese camino, la única lealtad es a la traición. Y el único destino seguro es una bala en la cabeza o una tumba de concreto como esta. De aquí no hay salida. No hay escape. Nunca lo hubo.